gastadas retortas medievales, los alquimistas buscaban un nuevo mundo dentro de la materia. No imaginaban que el ruido de sus bullentes líquidos era muy parecido a la música que los artistas del siglo XX también fabricarían en sus laboratorios electrónicos. Esta es la música que nos propone el arte del futuro, y lo que sigue es un atisbo sonoro de ese futuro que Panorama ha recogido documentadamente en el presente para hacerle escuchar a usted lo que hasta hace muy poco ningún hombre en la inmensidad de la historia había podido oír. 450 años antes de la era cristiana, el griego Heródoto daba cuenta que los egipcios usaban tablas con elementos móviles destinadas a facilitar el cálculo de sus astrónomos. En 1642, Pascal, el hombre que a los 14 años de edad reconstruyó por razonamiento puro los principios de la geometría euclidiana, inventó la primera máquina de calcular. Tampoco imaginó Pascal que seres del siglo XX construirían máquinas capaces de realizar las más intrincadas operaciones matemáticas de miles de cifras en pocos segundos. Con este ruido, la actual computadora electrónica informa a sus amos todo lo que le propongan en el terreno del cálculo. Este mágico e imperturbable cerebro de la computadora hizo posible la era espacial. Y mientras un cohete se lanza al espacio, la computadora corrige instantáneamente su dirección, el ángulo de desplazamiento, el encendido de sus motores, la ruta de su destino. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, and 34 minutes after the hour. Este es el futuro. El 4 de octubre de 1957 se volvió a escuchar ese ruido. Poco después, una esfera de 57 centímetros de diámetro y 83 kilos y medio de peso surcaba el cielo en una órbita cuya distancia de la Tierra oscilaba entre 241 y 965 kilómetros. Era el primer Sputnik. Así habló durante 3 semanas. Cuatro meses más tarde, un cohete Júpiter de 25.200 kilogramos de fuerza impulsora llevaba a 2.735 kilómetros de altura al Explorer 1, que de inmediato comenzó a enviar por radio informaciones sobre rayos cósmicos, temperatura y meteoritos. Había comenzado la carrera por la exploración del espacio. Esto es el futuro. La vista del hombre no le alcanza para penetrar en el misterio del universo. Galileo la aumentó 33 veces con su telescopio. Los grandes telescopios actuales pueden ver a distancias inconcebibles, pero siempre queda algo más allá. De pronto, el radiotelescopio ensanchó el cosmos. Ondas e impulsos venidos de millones de años luz de distancia son captados por ese inmenso oído del futuro. La música de las esferas de los griegos se ha hecho realidad. El universo vibra. Este es su sonido recogido por el radiotelescopio. Se ha llegado a afirmar que cierto tipo de señales captadas
pertenecen a un código por el que desde alguna parte del espacio tratan de comunicarse con nosotros. En la Tierra, mientras tanto, las comunicaciones han multiplicado su eficiencia. De pronto, apareció el transistor, desplazando al tubo de vacío. Las radios se hicieron minúsculas. Las estaciones transmisoras cabían en un puño. En julio de 1962 se colocó en órbita el Telestar I, el satélite dedicado a servir como estación retransmisora en el espacio. Se consiguió transmitir la imagen televisada de una bandera norteamericana a través del Atlántico. Pero el Telestar caminaba a distinta velocidad que la Tierra. Las comunicaciones podían establecerse solo por períodos breves. Entonces entró en órbita el Early Bird, satélite de movimiento sincrónico con el de la Tierra, un milagro de la ciencia y la tecnología que retransmite televisión, radio, teléfono. Tiene una capacidad de 240 canales simultáneos. Lo inauguró el presidente Johnson con un mensaje a Europa. This moment marks a milestone in the history of communications between peoples and nations. For the first time, a man-made satellite of Earth is being put into commercial service as a means of communication between continents. The occasion is as happy as it is historic. Y de Europa volvieron las respuestas, tan claras como si hablaran por teléfono a pocos metros de distancia. París, el ministro Jacquenot. Merci, Monsieur le Président. Cette inauguration du service téléphonique commercial par le Early Bird représente un aboutissement d'efforts communs menés parallèlement sur deux plans différents. Sur le plan... Bonn, el canciller Erhard. Nachdem am 7. Mai 1965 der amerikanische Präsident sich erstmals über Early Bird im Fernsehen an die Weltöffentlichkeit wenden konnte, ich selbst habe am 9. Mai... Roma, el subsecretario de Estado Gaspari. L'odierno avvio della fase commerciale del servizio di telecomunicazioni utilizzando il satellite artificiale Early Bird costituisce per la storia della civiltà umana una tappa di straordinaria importanza. Le limitate possibilità della radiotelefonia nei primi decenni... Londres, el primer ministro Wilson. You, Mr. President, have rightly said that this is an historic occasion. One more achievement in the conquest of the forces of nature and in harnessing those forces to the peaceful use of mankind. And I would join with you in offering the warmest... Ya se estudian estaciones espaciales con 50.000 canales simultáneos, y en Ginebra un grupo de cirujanos pudo observar en una pantalla gigante la técnica operatoria de DeBakey mientras operaba en un hospital de Houston, en Estados Unidos. Esto es el futuro. Estamos en 1957. Un ruido acompasado producido a 1.700 kilómetros en el espacio llega hasta nosotros. Son los latidos del corazón de la perra Laika, que durante una semana vivió encerrada en el Sputnik 2. Se preparaba la llegada de seres humanos al espacio. 4 años más tarde, Yuri Gagarin anduvo a 327 kilómetros de altura durante 1 hora y 40 minutos. Por primera vez en la historia, el hombre llegaba a esa altura. Desde entonces, una mujer y 12 hombres conocen la aventura de la astronáutica, hasta que el 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov se mueve durante 12 minutos fuera de la cápsula del Volskov 2,
a 495 kilómetros de altura. Menos de 3 meses después, McDivitt pisa el cielo durante 20 minutos. Se divierte tanto que no quiere volver al Géminis 4. Ese es el futuro. Desde el fondo de los tiempos hasta el astronauta, la aventura, la imaginación y la voluntad ilustran nuestra historia. El hombre del futuro nacerá, sin embargo, como nació el hombre del pasado. Esta será su voz cuando llegue al mundo. Y quizá pueda abandonarlo con estas palabras, como lo hizo el doctor Albert Schweitzer. Estoy plenamente convencido que la verdad, la tolerancia, el amor, la afabilidad y la bondad son las fuerzas que están por encima de todas las otras. De ella será el mundo cuando existan suficientes seres humanos para quienes esos valores no solo sean ideas, sino algo en lo que la humanidad crea y viva.